contratar a estas primeras personas que van a hacer estas posiciones de liderazgo se vuelve una parte importante porque tienes que entender cómo les vas a pagar, cómo te traes un buen talento. Pues te fijas en que sea de confianza, te fijas en que sea bueno operando. Y por otro lado tienes al equipo y tú les tienes que exigir, pero el equipo también tiene un sentir y tú tienes que estar mediando. Entonces eres como un ahí sándwich entre las dos partes. Sí, claro. Y la orientación a resultados permite que también esta persona pueda gestionar a su equipo y que los pueda ligar y orientar hacia un resultado. O sea, Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso con Procesos para Crecer después de una larga pausa. Estoy muy emocionada, Omar. Muchas gracias por reiniciar de nuevo este proyecto que estaba en pausa debido a fuerzas mayores. ¿Cómo Claro. te sientes estando de regreso? oye, muy contento. La verdad sí extrañaba como el tema este del podcast por espacio. ahí en diferentes espacios con alumnos que tenemos. Nos decían, oye, no dejen de grabar los podcasts. ¿Por qué los dejaron? Los pausaron. Bueno, para los que no sepan, las causas de fuerza mayor fue que Andrea tuvo a su bebé, entró en Sí. licencia de maternidad y bueno, pues obviamente es un periodo importante ahí, ¿no? Y bueno, pues como este espacio es de Andrea y es mío, pues obviamente teníamos que respetarlo a que regresara, pero ya estamos de vuelta. ¿Cómo te ha ido Ya. ahora con Lucía? No, es lo máximo. O sea, para mí es lo máximo. ¿Estás durmiendo bien o no? Había estado durmiendo muy bien hasta que cumplió 4 meses y se volvió una locura. Pero fuera de eso, espero regresar a la normalidad pronto. Súper, súper. Y no, es lo máximo, lo disfruto muchísimo. Obviamente agradecer que hayan respetado el espacio. Claro, claro. Me iba a doler en el corazón. Oye, es que ya tenemos muchos años con este podcast. Muchos años, pues muchos obviamente años. iba Y a estar está- raro así como cuando corren a un actor o a una actriz de una serie y y lo que la reemplazan. sustituyen, ¿no? Ese no era. Exacto, este no Bueno, era. pues estamos de regreso y Oye, estamos estamos de regreso. estrenando también Todo, o sea, set y todo, O sea, imagen, set. volvimos con todo, volvimos con todo. Nos encanta, espero que ustedes también lo disfruten. Obviamente la intención es que reciban valor de manera continua, gratuita. Nos encanta este espacio, lo valoran los alumnos, valoran gente nueva. Obviamente la intención es agregarle valor, lo valoran los alumnos, lo valora gente nueva. Y si tú eres nuevo en el canal, este es el momento en el que obligadamente te invito a que te suscribas al canal, a que dejes aquí tu comentario de qué te parece. También si tienes dudas o temas, siempre estamos al pendiente, siempre respondemos. Claro. Sobre todo en tu Instagram, Omar. Sí, estamos muy activos. Súper. También, si nos están escuchando por Spotify, bueno, pues también recomiéndenlo. Claro. Compartan el episodio. ¿De qué vamos a hablar hoy, Andrea? Vamos a arrancar este nuevo momento de Procesos para Crecer con un tema súper puntual, que es la parte de contratar equipo. Al final de cuentas, lo sabemos, muchos de nuestros alumnos están viviendo una etapa de crecimiento y muchos de los dueños de negocio que nos siguen también están viviendo esta etapa en la cual la empresa ya creció, están llegando a nuevos niveles y pues también nuevas fronteras, hay que jalar más equipo a la tripulación, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo hacerlo? Sobre todo manteniendo la calma y manteniendo esta mentalidad fría que un empresario, un dueño de negocio debe de tener en muchas ocasiones para armarse un equipo que realmente le vaya a sumar valor a la empresa, ¿no? Estamos hablando de un equipo, ¿qué nivel? ¿Operativo? ¿Nivel Pues es que gerencial, cuando nivel crece la directivo? empresa, yo creo que cuando inicia la empresa, yo creo que tienes a lo mejor a la parte operativa, quien que sabe hacer las cosas. Ujú. Pero llegando a estos nuevos niveles, pues sí se vuelve importante contar con personas que tengan estas habilidades y aptitudes un Claro. poco más de liderazgo, ¿no? Claro. Sí, Y sí. entonces, pues tú cómo inicias, es más, desde tu experiencia incluso, ¿no? Sí, claro. Lo hemos platicado en algunos otros espacios. Creo que es muy importante cuando ya logramos hacer esta transición en la contratación del siguiente nivel, ¿no? Pues muchas veces, pues cuando arrancamos, depende también el contexto que traiga cada quien cuando emprende su empresa. Habrá personas que ya vienen como con, digamos, experiencia a nivel directivo o experiencia a nivel gerencial, entonces tienen más como noción. Pero habemos otros que empezamos, o sea, pues Sí. así, sin experiencia, ¿no? Entonces, de repente, contratar a estas primeras personas que van a hacer estas posiciones de liderazgo se vuelve una parte importante porque tienes que entender cómo les vas a pagar, cómo te traes un buen talento. Pero yo creo que el mayor reto, Andrea, no solo es en la contratación de la primera, o sea, la primera línea, sino más bien en la renovación de la sangre de esa línea. Claro. Porque muchas veces, pues tú vas arrancando y tú contratas a un líder, vamos a pensar un líder operativo. Y ese líder operativo, pues
a lo que tú sabías, a lo que tú creías, pues listo, ¿no? Pero a lo mejor después entras a un programa como Métrica o estás en alguna cámara, algún diplomado y empiezas a preguntarte, oye, no, pues se me hace que él no es, o sea, no es el que me va a llevar a ese siguiente punto. Y el reto de traer a alguien nuevo a sustituir esa posición, eso es un tema bastante importante. Entonces, ¿por dónde quieres que entremos? ¿Le damos primero por las primeras veces o lo damos para la renovación de esa...? Yo creo que podemos hacerlo así como la experiencia del dueño de negocio, que yo creo que lo primero que haces es voltear para adentro y ver qué tienes. Entonces, ese primer paso, por así decirlo, o esa primera experiencia, ¿cómo debería de llevarse de manera correcta? Claro. ¿En qué nos fijamos? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Cuál puede ser una señal de alerta? Entonces, claro, creo que por ahí. Yo te voy a decir normalmente en qué nos fijamos y en qué no nos fijamos, ¿no? ¿Qué nos fijamos? Nos fijamos normalmente, que no digo que esté bien, o sea, solamente digo es en lo que nos fijamos o que lo que se fijan los dueños de negocio. Pues te fijas en que sea de confianza, te fijas en que sea bueno operando, en que te dé buenos resultados. Y eso está bien. Pero en lo que no nos fijamos, que sí nos debemos de fijar, es que debe de tener habilidades de liderazgo. Porque ya en un nivel gerencial, tú estás en un nivel gerencial, a veces es muy difícil, Andrea, porque por un lado, pues está el dueño, el director, y te está ahí diciendo, no, hay que hacer esto, y las métricas. Y por otro lado tienes al equipo y tú les tienes que exigir, pero el equipo también tiene un sentir y tú tienes que estar mediando. Entonces eres como un ahí sándwich entre las dos partes. Sí, claro. Y eso se vuelve muy complicado. Entonces, si en la posición no tienes a alguien que sepa de liderazgo, alguien que realmente tenga habilidades blandas, ¿qué habilidades blandas debe de tener? Inteligencia emocional. O sea, debe de ser alguien que... Sí. O sea... Oye, pues le voy a decir algo y, híjole, se va a enojar o va a llegar de malas o está peleado con medio mundo. Uf, o sea, se vuelve muy complicado porque uno de los temas, Andrea, que me gusta mucho y que ya no hemos platicado, pero en los últimos meses he reflexionado algo y creo que los problemas de las empresas vienen de dos fuentes. El 95% es drama y emoción y el 5% son números. Entonces, si tú traes a un gerente, a un líder que no trae la inteligencia emocional correcta, te va a traer 95% de problemas de drama, de emociones, de novelas, y eso es súper desgastante. No, aparte, imagina el escenario en el cual tú llegas como dueño del negocio con tu gerente o con tu líder a pedirle resultados, que son en esa parte de los números, sí, claro. ¿no? Y luego no te lo está recibiendo con esa inteligencia emocional que debería tener. Claro. Es la otra parte de problemas que mencionas. Claro. Pues no, o sea, se vuelve un completo caos, un hoyo negro ahí. Totalmente, y es que cuando tú le das la retroalimentación a alguien y no tiene esa inteligencia emocional, pues haz de cuenta que puede resultar que esté herido o herida o que salga lastimado, o sea, y se vuelve, haz de cuenta, una novela, ¿no? Y tú solito te estás provocando eso. Entonces, primer punto que me fijaría en el tema de liderazgo y las habilidades blandas es la inteligencia emocional. 2, la capacidad de comunicar. O sea, la comunicación verbal y escrita, porque también, ¿no? O sea, ahora pues... No sé, ¿tú todavía hablas por teléfono con alguien? Sí, de repente. Tú eres de la vieja generación, porque yo les pregunto esto a mis alumnos, dicen, ¿qué es eso? O sea, esto es como viejo, claro que no. Es que mis papás todavía hasta tienen teléfono de línea, o sea, de casa, imagínate. Bueno, ok. No, pero a lo que voy es ya ahora la comunicación, te fijas, es mucho escrito, o sea, chat, ya está abreviado. Ajá. Entonces, tienes que tener a alguien que tenga la capacidad de comunicar, porque al final, ese líder o esa persona es el responsable de transmitir, pues, la idea de dirección, ya sea el dueño u otra persona, de transmitirla al equipo. Entonces, si no tienes habilidades en comunicar, en saber decir las cosas, hablas grosero. Sí. A mí mi papá me decía mucho, y él decía mucho que en la comunicación siempre es más importante el cómo que el qué. O sea, yo te puedo decir algo, pero si yo te lo digo de mala forma, bueno, pues ahí... Y eso creo que también es un tema donde muchas veces no nos fijamos. Sobre todo si estamos hablando de alguien que escaló dentro hacia el liderazgo. Seguramente va a haber muchas cuestiones operativas que tiene que enseñarle a alguien más a hacer y a delegar. Claro. Entonces, si no sabes expresarlo o enseñarlo de la manera eficiente,
pues va a ser ahí un caos en el que tú, así como tú escalas como dueño de negocio y te liberas, tu gerente también debería de poder escalar y liberarse. Claro, claro. ¿No? Entonces, a final de cuentas, el segundo punto es la comunicación. El tercero, que también me parece igual de importante, es la orientación a los resultados. Otra vez, o sea, pues si te vas a traer a alguien que para decirte algo te cuenta toda una novela, pues va a estar muy complicado. Y la orientación a resultados permite que también esta persona pueda gestionar a su equipo y que los pueda ligar y orientar hacia un resultado. O sea, de nada te sirve tener a alguien que... Yo me acuerdo mucho del caso de una líder, de una alumna que tuvimos, que era muy buena con las personas, ¿no? Hombre, todo el mundo la amaba, pero no orientaba a la gente a los resultados. O sea, era la más querida, pero era el departamento más ineficiente. Bueno, pues tampoco te sirve, ¿no? O sea, no quieres ahí un populista, o sea, quieres a alguien que realmente pueda guiarlo. Entonces, esos puntos que estamos viendo, o sea, la inteligencia emocional, la comunicación, la orientación a resultados, nos ayuda para que pueda tener esta persona la capacidad de gestionar a los equipos. Ahora, estas competencias, hay veces que las personas ya las traen. O sea, ¿por qué? Pues porque, no sé, así nacieron y así son. Don divino. Ya, sí, perfecto. Oye, pues súper bien y qué padre. Hay veces que hay ciertas habilidades que nosotros podemos desarrollar. Exacto. Por ejemplo, pues la habilidad de comunicación, pues se puede trabajar. La orientación a resultados para mí es algo que no es tan fácil de desarrollar. O sea, están los sistemas que nosotros buscamos implementar, como el de gestión y la rendición de cuentas, pero esto es un chip que la gente trae o no trae, ¿no? O sea, estás en la escuela, eres competitivo, no eres competitivo y pues no puedo hacer mucho por eso. Sí. Y la inteligencia emocional sí se puede trabajar, pero es una apuesta muy a largo plazo. O sea, es una apuesta donde no... No, incluso requiere muchísimo involucramiento personal del colaborador. Claro, entonces, por ahí el tema es que si yo busco a alguien adentro de mi empresa y no tiene estas habilidades, o sea, tiene ciertas cosas, pues ya me conoce, ya sabe la operación, la gente lo conoce, pero si no tiene estas 3 características muy particulares, creo que al final te puedes meter más en un problema y puedes terminar quemando a un buen colaborador, o sea, que era alguien bueno, por meterlo en una posición de liderazgo para la que pues no estaba diseñado, no estaba preparado, ¿no? Y ahora, ok, a lo mejor no tiene esas 3 habilidades, le voy a dar un tiempo para que las desarrolle. ¿Cuánto tiempo y cómo evalúo si sí o si no? Si no las tiene, yo no lo pondría, ¿no? Okay. No, porque es muy riesgoso. O sea, de alguna forma lo puedes terminar tronando. Si tiene más o menos y como que estás en un plan de desarrollo, bueno, el plan de desarrollo es infinito, ¿no? O sea, aquí lo importante creo que es que tú tengas un acercamiento con la persona y seas muy clara con ellos y le digas, mira, pues tú estás así. O sea, hay algo que nosotros tenemos, bueno, tú ya lo viste, que es el plan de desarrollo. Entonces, algo que yo les recomiendo a nuestros audioescuchas, a nuestra audiencia, que es parte, por ejemplo, del programa, es que tú, por ejemplo, podrías desarrollar, puedes en un Word, un Excel, como quieras, y puedes desarrollar, haz de cuenta, una herramienta donde tú dices, bueno, a ver, esta es la persona, este es mi candidato ideal, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué debería de dominar esta persona en ciertas áreas? Por ejemplo, para un director de operaciones o un gerente de operaciones, ¿no? Pues debe dominar la parte de la gestión de equipos, obviamente la parte de operación, la parte comercial, la financiera, la cultura. A lo mejor para un área de marketing, bueno, pues a lo mejor la operación del negocio y la parte comercial. Tú vas a ir eligiendo, ¿no? ¿Qué necesitas? Y aquí lo importante es que tú escribas y que tú digas, bueno, a ver, ¿qué tipo de conocimiento práctico debería de dominar de mi empresa? O sea, no de afuera, de mi empresa, ¿no? Pues a ver, por ejemplo, debería de conocer... ¿Cómo se hace esto? Sí, debería de... Pero más primero el conocimiento, discúlpame, teórico. O sea, decir, bueno, debe de entender conceptos de administración, debe de entender conceptos de marketing digital, debe de... Dependiendo lo que estés diciendo. Ese es el conocimiento teórico. Después viene la parte aplicada. Ahora sí, oye, pues debe de saber hacer campañas, debe de saber contar y hacer inventarios, dependiendo lo que en el área que estés. Y luego vienen las competencias y habilidades. Pues mira, me gustaría que tuviera, por ejemplo,
buen manejo de la administración del tiempo. Me gustaría que fuera alguien que pueda resolver problemas. Haces una lista Santa Claus y entonces la práctica es que tú te vas a sentar con la persona y le vas a decir, bueno, mira, esto es lo que tu puesto debería de tener. O sea, esto es lo que a mí me gustaría. Vamos a hacer una autoevaluación. Tú dime del 1 al 10. ¿En dónde estás? O sea, ¿cómo te ves en este punto, en este punto, en este punto? O sea, no te va a restar, no te va a afectar. Tú nada más sé honesto, o sea, honesta. Dime cómo te ves. No, pues aquí, 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 aquí. Ahora te digo cómo te veo yo. No, pues mira, aquí sí coincido, aquí creo que no, aquí creo que más. Y entonces sacas como un punto medio. Y ahí en ese espacio en el que se autoevalúan y tú das tu punto de vista, también, ¿qué tanto te dice de entrada la diferencia entre una realidad y otra? Ah, claro. No, pues también ese es un tema, ¿no? O sea, porque hay gente que vive como en su realidad alterada, ¿no? Sí, claro. O sea, también ahí dices, no, pues oye, tú te ves esto en 10 y pues no, nada que ver. Más bien también aquí empiezas a ver pues cómo reacciona ante una retroalimentación. Pero bueno, a final de cuentas tú haces este ejercicio y con este ejercicio lo que sigue ahora es que vas a decir, bueno, vamos a hacer un plan. Ok, vamos a hacer un plan. ¿Cuánto nos va a tomar? Tú estás en 7. Bueno, yo te quiero llevar a 8. O sea, no te quiero el 10. Sí. A ver, ¿dónde necesito apostarle contigo? ¿No? Bueno, pues a ver, necesito que aprendas esto o necesitamos trabajar esto aquí específicamente y empiezas a hacer ya un plan más a la medida para la persona. Ahora, este plan es un plan, vamos a llamarlo como... Pues de desarrollo. De soporte y de desarrollo. Pero al final de cuentas, lo que verdaderamente importa, pues es que te esté dando el resultado. Resultados. Entonces, sí, pues vamos a hacer el plan, pero mientras me tienes que ir dando el resultado, tienes que ir viendo, tengo que ir viendo cómo va una tendencia positiva. Claro. Entonces, en un periodo así, para una persona que la vas a traer de adentro, que está a lo mejor no en el mejor nivel, sino alguien que podemos desarrollar, yo creo que un periodo de 6 a 9 meses es un buen tiempo para irlo probando, o sea, como para ir viendo, pero siempre y cuando entendamos que hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Porque hay algo que no se vale, Andrea, y eso es importante también mencionarlo. O sea, no se vale que yo te diga, oye, Andrea, quiero que seas la directora general de la empresa. Ah, muy bien, gracias, Omar. Pero mira, estás aquí, estás en un 5 y necesitas ser el 10. Y necesitas ser un 7 o un 6. Está bien. No se da. Y lo que te diga, no, ¿sabes qué, Andrea? Pues siempre no. O sea, regrésate a donde estabas. O sea, puede ser que la gente acepte, pero generalmente hay una herida, ¿sabes? Claro. Es como algo donde ya no está bien. Sí. Y ese es el riesgo a pagar cuando tú quieres apostarle al desarrollo de alguien y cuando de plano no se dio, ¿no? Ok, y ahora, cuando no se da y no se puede de manera interna, o simplemente, a lo mejor, no es que no se dé, pero quieres también gente fresca, ¿no? Que venga y traiga una nueva visión, o que venga y te aporte nuevas ideas, perspectiva, etcétera. ¿Cómo empiezas a preparar? Desde incluso definir bien el perfil que vas a lanzar como vacante, ¿no? Y quién debería de involucrarse. ¿Y en qué momento el dueño de negocio se mete y dice, ok, ahora sí, ven conmigo, yo quiero conocerte, yo quiero ver qué es lo que tienes para brindarle a mi empresa? Yo creo que hay puntos clave donde el dueño de negocio se tiene que meter, o el director, dependiendo, ¿no? O sea, en qué nivel esté la empresa. ¿no? Creo que uno de los principales, el primer punto, es al diseñar el perfil. O sea, él tiene que... Si estás tú en esta posición donde dices, oye, ya me di cuenta que necesito a alguien de recursos humanos porque no tenemos. O ya me di cuenta que no, hombre, pues el de operaciones nada que ver y necesitamos un siguiente nivel. Ahí sí el dueño tiene que involucrarse con él o con alguien responsable, con la mano derecha o con el de recursos humanos o con quien sea. Y a ver, vamos a diseñar el perfil correctamente, ¿no? Vamos a ver qué requiero. Y algo que es importante... Y eso creo que cambia todo el juego en esta parte de la contratación, que lo hemos platicado en otros espacios, es que cuando vayamos a contratar una posición de este tipo, más allá de pensar en las funciones que debe de hacer, debo de pensar en el resultado que quiero que me dé. Claro. Eso cambia el juego, ¿eh? O sea, porque si yo desde el principio yo digo, no, yo necesito un líder de operaciones que me mantenga controlado el inventario. O sea... Eso, ¿cómo lo va a hacer? No tengo idea. ¿Por qué? Pues porque no sé, o sea, no lo sé, pero sé que debe haber alguien ahí afuera que debe de saber cómo controlar los inventarios. Entonces,
Teniendo en mente el resultado, eso es más fácil, porque entonces diseñas el perfil así. Ahora, sacas la vacante, hacen los primeros filtros y llega un momento que también ahí sí, yo sí creo que es importante que el dueño o el founder o nuestra audiencia que se involucre, que es ya en la entrevista final. O sea, la gente, el jefe inmediato, el de recursos humanos o el gerente general, puede hacer los primeros filtros. O sea, puede hacer la entrevista, puede hacer la prueba psicométrica, puede hacer las pruebas prácticas. Pero sí, antes de hacer la oferta, yo sí recomendaría que el fundador tenga una entrevista con las personas. ¿Por qué? Porque no hay trabajo más importante para el fundador que tratar de encontrar a las personas correctas. Eso es como una de las actividades top del founder. Y no hablo de que esté haciendo el reclutamiento, revisando, simplemente conectando con las personas. En lo personal, por ejemplo, en mi caso, siempre yo soy el que hace la oferta final. Por temas de que quiero saber quién está entrando a la empresa. Obviamente, previamente ya vimos como psicométricos, vimos los resultados, escucho a los que los entrevistaron, pero al final sí me importa a mí saber si se va a conectar o no con esta parte, ¿no? Y eso creo que es un punto, o sea, clave. Ahora, el tema, cuando vas a contratar posiciones de este tipo, es cuidar mucho la posición de poder en esto. Y a lo mejor quiero explicarlo de una forma más clara y más concreta. ¿Qué pasa? Cuando... te voy a poner dos escenarios, lo informal y lo formal. Cuando lo hacemos de forma informal, haz de cuenta que tú me dices, oye, Omar, fíjate que conozco a mi tío que es súper bueno en la... O sea, yo ya te planteé el tema que traigo de que necesito a alguien que inventarios. No, hombre, mi tío es buenísimo. A ver, déjame lo busco. Sí. Y entonces yo hago una como prospección con el contacto, ¿no? Entonces, oye, no, pues fíjate que me pasó tu contacto, Andrea, vámonos a tomar un café. Y entonces yo me pongo en una posición como empresa donde te trato como de jalar a ti, ¿no? O sea, te trato como de convencerte, te vendo las perlas de la Virgen. ¿Sí me explico? Eso, a final de cuentas, puede provocar que la persona no vea entrar a tu negocio como una gran oportunidad, sino como algo donde, bueno, o sea, como enamórame, ¿sabes? Es un poquito, acórtejame. Cuéntame más. Exactamente. Y eso no es positivo, porque entonces tú no te vuelves como una opción que realmente la persona quiera desear. Yo algo que recomiendo mucho, y lo hemos platicado también en otros espacios, siempre que vayas a contratar a alguien, en cualquier nivel, tiene que ser porque esa persona ve ese trabajo como la siguiente gran oportunidad en su vida. Claro. Si tú le tienes que convencer mucho, no va por ahí. Por ejemplo, para presentarte tú como empresa y que te vean como esta gran oportunidad, ¿qué recomendarías que se les enseñara? Yo sé, porque hemos contratado personas juntos, pero... que, por ejemplo, tú algo que les enseñas es decir, estos son los valores y así se viven. O sea, esta es nuestra mentalidad y así se vive. ¿Eres así o no? O sea, ¿haces clic o no? Por un lado. Y luego, por otro, también hablas un poco acerca del posible desarrollo y más que explicarle el paso a paso de su escalamiento, porque al final en las empresas en crecimiento eso se puede ir transformando, es más bien hablarle de cómo puede ir escalando, o sea, qué habilidades, qué características, qué resultados son. Entonces, ¿cómo le podrías decir a los founders que nos están escuchando que presenten esto para sus posibles, pues, ¿cómo se dice? Prospectos. Candidatos, prospectos, pues mira, Andrea, creo que has dado un punto importante. Yo haría 3 recomendaciones. 1, la formalidad o la institucionalización del proceso, ¿no? O sea, el que pues no lo hagas como informal, no lo hagas en un café, no lo hagas por WhatsApp, o sea, que tengas espacios de entrevistas. Por ejemplo, en la parte del proceso de recursos humanos, el candidato que no queda, que le dé las gracias, el candidato que si va, mira, esta es la entrevista, estoy muy contento, ¿cómo va? O sea, eso es mucho trabajo de la persona de recursos humanos. Eso te ayuda a mostrar que pues eres una empresa distinta, ¿no? O sea, que hace las cosas distintas y que lleva un proceso para eso. Eso genera también una muy buena imagen hacia ella. Otro, en todo lo que puedas,
o sea, en todos los contactos que tengas con este candidato, hablar de la cultura es genial. O sea, puedes ser tú como fundador o los que entrevisten, mira, aquí creemos en esto, esta es la visión, este es un poco de lo que buscamos. El que al final la gente, es una hipótesis que tengo hoy, las nuevas generaciones, y ya ves que todo el mundo, sobre todo los alumnos, ¿no? Que las nuevas generaciones, ¿cómo batallamos, no? Creo que las nuevas generaciones, además de la parte salarial, se fijan mucho en el tema de la cultura, o sea, de quién es la empresa, cómo se trabaja, cómo es el ambiente, cómo se vive, o sea, traen otro drive distinto donde a lo mejor alguien era de que no manches, o sea, a lo mejor nuestros papás de que, o más grandes, ¿no? De que no, voy a entrar a trabajar, hay una fábrica donde me maltratan y me mugrosean, y bueno, pues ni modo, ¿verdad? Es el trabajo. Es lo que toca. La chamba es la chamba. ¿No has visto los memes de me desvié, pero me acordé ahorita de que está interesante eso. Bueno, a lo que voy era otra cultura, ahorita no. Ahorita no, ¿cuál que me vas a negrar? Entonces, todo lo que podamos hablar de cultura, o sea, eso es importante. Hablar de la visión, hablar de los valores, hablar y transmitir y que ellos vean, oye, yo voy a ser tu jefa o voy a ser tu jefe, estoy encantado de que aquí creemos en esto, en qué cree la empresa, súper importante. Y ahí el fundador, en la entrevista final, o sea, ya cuando va a hacer la propuesta o algo, ahí tiene que vender el tema del desarrollo. Porque uno de los principios que nosotros hablamos, que nosotros decimos mucho en nuestra metodología, es que tú puedas en algún punto tener socios en tus empresas. Y yo creo que esto vamos a hablar en otro episodio de eso. Pero desde el principio tú planteas eso. O sea, desde el principio tú le puedes decir, oye, mira, este es mi plan de desarrollo y ¿por qué no? Claro. Podemos llegar a ser socios en algún momento. Porque ese es el objetivo. Tú te vuelves un imán de ese talento. Y el talento al final, cuando es talento, va a comprar eso también de ti, ¿no? Entonces, eso creo que sería como importante. Ahora, muchas veces cuando estamos en este proceso, ahorita yo te hablé de la parte como informal. Sí. La parte formal sería que también hagamos mucho énfasis en los resultados que la gente está teniendo, que realmente podamos validar que esa persona sí tenga ciertos resultados. ¿A qué voy con esto? Mira, justamente nosotros recientemente en la empresa empezamos un proceso de reclutamiento para un consultor, ¿sí? Para una línea de negocio, esto que pues, hemos platicado. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, pues obviamente tú sacas la vacante, hombre, los currículums de los consultores, olvídate, ¿no? O sea... La maestría de la maestría de la maestría, hablan inglés, alemán, japonés, o sea, todo lo que sabes, pues en un currículum que estás haciendo, te estás vendiendo, ¿no? Te estás vendiendo mucho. Primera entrevista, no, hombre, pues lenguaje de consultor, o sea, perfecto todo, ¿no? Que tú, y todo muy formal, y me encanta tu empresa, súper bien, ¿no? Sí. Hasta ahí tú dirías, bueno, pues ya lo encontré o ya los encontré. El tema está en que tú puedas realmente validar lo que te dicen que pueden hacer. Exactamente. Entonces, ahí hay un filtro que es importante, que es como la prueba práctica, que para nosotros, para el ejemplo del consultor que te estoy diciendo, dijimos, bueno, a ver, preséntanos en 20 minutos el resultado que tuviste de un proyecto. ¿Cómo lo organizaste? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cómo estaba antes y después? O sea, y preséntamelo como si yo fuera el cliente. Y ahí te das cuenta... Sí, quién sí y quién no. Y bueno, hubo algunos que pues ahí se nos cayó ahí como el santito, ¿no? O sea, ahí ya dices, bueno, pues sí, te cayó la venda de los ojos. Exactamente, te vendiste muy bien, pero aquí ya veo un poco más de la... Y después viene la parte de las referencias. Entonces, creo que hemos tenido episodios de esto donde hablamos de contratar lento y despedir rápido. El contratar este tipo de gerentes, este tipo de líderes, toma tiempo. Es un proceso a fuego lento. Es un proceso que no nos debemos desesperar. Porque luego por hacerlo rápido decimos, bueno, ok, ya tapé el bache, pero la verdad es que pues cuando entra alguien nuevo le tienes que dedicar mucho tiempo. Tienes que capacitarlo, pues tienes que invertir en él, para que a final de cuentas no sea, pues no, pues qué hueva, mejor espérate y bueno, pues velo sobrellevando, ¿no? Omar, ya para cerrar el episodio, hablamos mucho y me encantó
esta posición en la cual se debe poner la empresa, y creo que para los dueños de negocio, founders que nos están escuchando, también les puede dar un nuevo perspectiva de decir, bueno, lo había estado haciendo de la manera equivocada y no sabía. Finalmente, ¿qué otros tips o puntos pudieras recomendarnos para atraer a la persona que queremos? Ya entrevisté, ya vi, ya dije, este es bueno, los quiero. A lo mejor porque en ocasiones se salen del presupuesto. Claro. O en ocasiones te son sinceros y les preguntas, ¿estás en otro proceso actualmente además de este? Te Claro. dicen, sí, tengo otras 2 oportunidades. Entonces, no significa que no le gustó tu empresa. Claro. A lo mejor sí la ve como una oportunidad, pero ¿cómo lo puedo terminar de jalar? Y finalmente, ¿cómo mantienes la mentalidad de founder en esos momentos que a lo mejor pueden ser abrumadores porque te urge, porque tienes un proyecto en puerta y ya lo quieres tener, o porque a lo mejor es la persona clave para después seguir desarrollando el resto del equipo, ¿no? Claro. Pues mira, creo que la primera parte, o sea, es un tema que viene muy ligado al tema de branding, Andrea. O sea, si tú, por ejemplo, tienes una marca personal, eso te ayuda, te ayuda mucho. Ahora no te tienes que poner a hacer videos o crear contenido para hacer una marca personal. Tú como fundador de una empresa puedes empezar a generar cierta autoridad de alguna u otra forma. Eso ayuda muchísimo. O sea, nosotros hemos tenido, en mi caso personal, pero al final mi rol es uno, ¿no? Entonces no digo que todo el mundo tenga que hacer su podcast ni nada, pero a mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho a atraer talento, pues el tener una marca personal, ¿no? O sea, se vuelve muy atractivo. Y entendamos un poco que marca personal, como dices, no significa, Voy a bailar en TikTok. No. Sí, pero simplemente tú como persona, literalmente, cómo te presentas. Claro. Y eso va desde incluso que tengas tu firmita. Tengas la firma y también todo lo que, todo lo que tú compartas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de alguien que conozco que tiene muy bien su LinkedIn. Y, o sea, le gusta escribir, no tiene un objetivo comercial, simplemente es alguien que le gusta como escribir. La gente, sobre todo este tipo de niveles, sí hacen un research, o sea, sí buscan de que a ver quién es este güey, ¿no? Entonces, de repente que encuentren tuyos artículos o cosas o que sale, pues obviamente genera eso. O incluso en los espacios donde sí compartas con esta persona dentro de los filtros, preguntarle que ya leíste este libro, ya viste esto. O sea, que haga este tipo de empate también demuestra en qué nivel de conocimiento estás tú y qué estás esperando. Y eso te posiciona. Eso es uno. 2, bueno, obviamente también el branding de la empresa, o sea, todo lo que vende, ¿no? O sea, de tu empresa, toda la marca, cómo estás, cómo están tus oficinas, cómo es el contacto, depende si es remoto. O sea, como que todo ese proceso brandeable de tu empresa te ayuda a que el talento diga, oye, esto está padre, aquí me gustaría trabajar. Ahora, ¿cómo mantener la mentalidad de founder? Yo creo que un principio muy importante es que, y lo platicaba ahorita, tú tienes que traer a alguien que vea esta empresa como la siguiente gran oportunidad. Creo que lo más importante como fundadores que tenemos que tener cuando contratamos este tipo de talento es saber quién no es para ti. Y no en el mal sentido, pues cuando no cumple, eso está fácil, ¿no? O sea, porque, pues lo que te decía, no, pues el consultor o consultora, no, pues no jaló, listo, bueno, ya, está muy fácil. No, es cuando tú ves a 2, 3 candidatos que los ves y que dices, wow, o sea, están súper bien. Pero el punto aquí como medular es, sin tirarte al piso, sin hacerte menos, nada. Si la persona que vas a traer está sobrecalificada para la posición, en mi experiencia personal y en mi experiencia con nuestros alumnos, generalmente esa persona te va a usar solamente como un pequeño escalón mientras llega algo más. Entonces, tú, por ejemplo, tienes 3 candidatos. Y tienes a uno que es muy bueno, vamos a empezar para un gerente de finanzas, ¿no? Pues este fue gerente de finanzas, este viene escalando, pero este fue director de la Coca-Cola. O sea, ¿sabes? De que, ay, cabrón, o sea, no, y tú te visualizas como fundador y dices, no, hombre, este me va a llevar a la gloria. A la gloria, al siguiente nivel. Estoy contratando al Cristiano Ronaldo de los contadores, ¿no? Y puede ser, pero el problema particular ahí es que depende también la edad. Si es alguien ya más grande, pues sí puede ser un buen candidato.
Pero si es alguien que está como en pleno crecimiento, etapa, sí. desarrollo profesional, pues muy probablemente se quedó sin trabajo y obviamente pues tiene que mantener a su familia y todo. Te va a decir las perlas de la Virgen. Se ve Sí. que es muchísimo mejor que cualquiera de los demás porque trae otro tipo de posición, pero va a ser tal vez difícil que lo puedas tú retener. Entonces, lo más difícil no es escoger al peor candidato, es escoger al mejor candidato para las circunstancias que estás viviendo. Porque eso va a ser un mejor match para tu empresa. Si no, pues otra vez le vuelves a invertir tiempo, dinero y pues para que al final, ¿sabes? No funcione. Digo, es una regla, igual y jala, pero en mi experiencia, aprender a saber quién es para ti y quién no, eso es lo más difícil en el tema de la mentalidad. Perfecto. Me encantó, Omar. Muchas gracias. Muy buen primer Oigan, episodio. ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Por favor, platíquenos en los comentarios qué les pareció este episodio. ¿Les quedaron dudas? ¿Quieren que hablemos más de este tema a profundidad, a lo mejor en otro episodio más adelante? Claro. Claro, o sea, y no se olviden, por favor, de suscribirse para que les llegue el recordatorio del siguiente episodio, que ahora sí ya van con regularidad otra vez. Regresamos semana a semana, ahora sí ya volvemos con la siguiente temporada. Claro Ya no sé en qué sí. temporada vamos, pero ya volvió la temporada. Prepárense, ahí nos van a estar viendo cada semana. Manténganse conectados, síganos en Instagram, síganos en YouTube, en Spotify, bueno, en todas nuestras redes. Gracias, Andrea. Muy buen primer episodio. Oye, bienvenida de regreso. Antes de irnos. Sí, dime. Ustedes saben que todo esto es para ustedes contenido de valor y gratis y nos encanta compartirlo, pero hay muchos y muchos alumnos que se han inscrito gracias a este podcast. Claro. Si tú eres una persona que está viendo este contenido y estás interesado en saber respecto de los programas, ¿cómo pueden contactarnos? ¿Cómo pueden enterarse? Bueno, en la descripción encuentran un enlace para conocer más al respecto, para hablar con alguien del equipo, entonces solo dale clic y ahí te vamos a estar dando toda la información que necesitas. Súper. Gracias. ¿Listo? Bye.